En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos en día martes, avanzando en este septiembre, por ahí, por abajo, por el Atlántico. Nos dicen que se está formando, que hay una onda que podría convertirse en huracán. Esperemos que no nos impacte, porque ya con estos vientos huracanados en términos de la política, la situación con Haití y toda esta parafernalia, yo creo que tenemos suficientemente como para olvidarnos de algunas otras informaciones que hemos tenido aquí, han estado sobre la mesa, pero me disculpan, estamos muy imbuidos con todo el tema haitiano y bueno, se nos pasan algunas cosas. Ayer fue toda una laraca respecto al tema del metro, el informe preliminar que se dio a conocer ahora, que están, yo digo, bueno, el tema en discusión sobre, sobre las auditorías por un lado, sobre la coalición de los trenes por el otro, que causó heridas a por lo menos 9 usuarios de este sistema, que es moderno, que es de transporte, que no habíamos tenido ningún tipo de experiencia. Yo creo que más que el informe preliminar, en el que se atribuye el hecho lamentable a la inobservancia de los protocolos, deberíamos de aprovechar para indagar de una vez y por todas si de manera generalizada ese protocolo se ha estado cumpliendo desde el comienzo, de manera que nosotros podamos garantizar que situaciones como las que se vivieron y los momentos y los desplazamientos que se dan, bueno, pues estén a cargo de un personal calificado, ¿no? Y bajo la exigente supervisión. En este caso se dice que el operario que fue envuelto en esta situación estaba desde el 2012, pero desde el 2012 estaba como conserje. Oficiosamente se dice que entonces estuvo suspendido, pero que hace apenas un año y algo, que fue recontratado entonces como operario con un entrenamiento de 6 meses. En fin, no sé si la versión es correcta. Lo que yo sí entiendo que es correcto es que nosotros aprovechemos ahora para ver las labores de mantenimiento de las partes mecánicas, de todos los componentes básicos que subordinan grandemente la calidad del uso de estas vías ferroviarias. También el tema de la automatización, de la electromecánica, en fin, ¿verdad? Nosotros que somos tan informales respecto a lo que es institucional, y como esto es un arma que podría tener un impacto terrible, bueno, pues sigue moviendo a preocupación el hecho que en más de una ocasión, después del cambio de gobierno, surgieran inestabilidad en alguna estructura laboral que, para prescindir de recursos incluso humanos, especializados, con experiencia. Entonces, aprovechemos ahora para hacer una revisión de todo eso. ¿Cómo debemos también aprovechar ahora para mirar, hacer una miradita también, señores, hacia la transparencia, que igual ha sido informaciones de estos días, pero no solo la mirada está en Haití, que para mí se ha convertido, como dice hoy de manera muy puntual y muy concreta Aníbal de Castro en un artículo que publica para el periódico Diario Libre, que les invito a que busquen y lean, pero de eso les voy a hablar en un momentito. Hemos obviado todo el tema de ¿qué? De la transparencia. En estos días se han inundado todos los periódicos con las informaciones sobre irregularidades, indelicadezas, laxitudes contables, malas prácticas administrativas en varias instituciones del Estado, con las, si no auditoría, por lo menos el levantamiento que se ha hecho desde instituciones para el consumo interno, algunas de las cuales, bueno, pudieran terminar, señor, en corrupción, otros simplemente en malas prácticas o algunas laxitudes, gracias a la publicación de esas auditorías que se han realizado y las ha realizado la Contraloría General de la República, que son expertise interno para un poco medir la política de transparencia que impulsa desde el gobierno el presidente Luis Abinader, pero que ponen al desnudo esas auditorías, bueno, pues
no debe quedarse solamente en llenar de tintas los diarios, sino que deberían de un poco disparar las alarmas del Palacio Nacional, que jugó una carta, y yo pienso, y desde un principio lo dije, de un alto riesgo, ¿no?, con la decisión de autorizar que la sociedad dominicana, que tiene derecho a saber cómo se mueve y cómo se utiliza todo el dinero público, todo el dinero que se administra, bueno, pues conozca en detalle qué es lo que han arrojado esas auditorías, porque evidencia que algunos colaboradores que fueron escogidos por el mandatario para hacer parte del gobierno y para confiarles una responsabilidad que es enorme, que es dirigir algunas instituciones del Estado, no estarían a la altura de las expectativas que tiene el presidente Luis Abinader, que desde un principio se montó en la guagua de la no corrupción, de la impunidad, que sigue montando en esa guagua con el grito de la reelección, también sobre la transparencia y sobre la honestidad, de la que yo no tengo por qué creer, porque hasta ahora, bueno, pues lo que hemos visto es que el presidente Abinader ha actuado, si se quiere, en coherencia con lo dicho. Entonces, esto evidencia que aquí, en este caso, se debe ir mucho más allá de la publicación de esas auditorías, de las irregularidades que se han mostrado, y que el Ministerio Público, como corresponde y como es obligatorio y como es de mandato, indague el fondo, proceda entonces a las consecuencias, si es que lo amerita o si es que determina que hay ilícitos penales, aunque eso signifique que se aumente aún la más pesada carga de trabajo. Al final del día, esa es su responsabilidad. No es eso lo que cabría y lo que te esperaría entonces el gobierno y su política de tolerancia cero a la corrupción. Son de las cosas que no se deben obviar y a las que hay que poner mucha atención como parte de todo este proceso de cara a la repostulación del presidente Luis Abinader. Y por otro lado, y finalmente, les estoy invitando a que ustedes lean el artículo de Aníbal de Castro. Sí, desde el principio hemos estado hablando que aquí no hay otra vía ni otra salida que no sea la mesa del diálogo, pero también ustedes recuerdan que yo les decía que esto se podría convertir en una especie de arma de doble filo. Y efectivamente, hoy el artículo de Aníbal va justamente en esa dirección. Una persona con experiencia diplomática, con toda la experiencia del mundo a través de los medios de comunicación, y cuando habla de ese callejón sin salida por el tema de las aguas transfronterizas del río Masacre, por la efectividad de las medidas radicales de presión que se han adoptado y la obligación de acudir a un arbitraje internacional, dice Aníbal, de acuerdo al tratado que regula esos conflictos entre los dos estados. Y por supuesto, a pesar de esa situación de ingobernabilidad que permea Haití, a pesar de la miseria rampante, a pesar de la violencia, de la situación de los pobres haitianos atrincherados ahora detrás de una posición cada vez más popular sobre lo que entienden es un derecho de construir un canal para ellos aprovechar también el agua del río Masacre. Entonces, las autoridades, las élites académicas, los medios de comunicación, el gobierno de facto incluso, y hasta las mismas bandas de esas de las que nosotros hablamos permanentemente, bueno, pues se han plantado y han plantado caritas frente a República Dominicana, que han hecho caso omiso, le ha dado 3 pitos y una flauta, todo el tema del cierre de la frontera, la interrupción del tráfico aéreo, del tráfico marítimo, en fin, es una situación bastante complicada y en contradicción con la posición dominicana, pues el gobierno de facto de Haití apoya una obra que no puede detener como se le ha exigido. ¿Qué va a pasar ahora? Y así titulaba yo una de mis transmisiones. Ok, cerramos la frontera, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el plan B, C, D? Sí, se sigue plantando Haití ahí y siguen construyendo el canal. ¿Qué es lo que toca? Hay que preguntarlo. Yo no sé qué va a pasar, sobre todo cuando nosotros no tenemos una mirada cómoda a nivel internacional y de esa diplomacia, porque, y aunque es tema de otro momento, sabemos muy bien cuál es el rol que ha jugado esa misma comunidad internacional respecto a una salida de la crisis y de la situación haitiana, de la que
yo estoy convencida, ellos han aportado grandemente. Entonces, ¿cómo vamos a disminuir esas diferencias enraizadas ya? Y el gobierno dominicano, ¿cómo va a lidiar ahora con un conflicto que se puede volver intrarregional? El diálogo, bueno, parece que el diálogo es la salida. El gobierno haitiano ha insistido con el tema del diálogo, pese a la incapacidad para ellos asumir cualquier decisión que se tome, calificando el cierre de la frontera como fuerte, como muy radical. Pienso que mientras más va pasando el día, las condiciones para ese diálogo, yo creo que se van poniendo en contra de este lado de la frontera, porque a la falta de medidas que puedan convencer a los haitianos, y ya no al gobierno, sino a todos los sectores que han terminado involucrados, el lado dominicano se le está agotando el recetario. Y quiero terminar esta transmisión fundamentándome en lo que dice Aníbal, que tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos estado, ha coincidido con lo que hemos estado diciendo durante todos estos días. ¿Qué es lo que va a pasar entonces ahora que no sea conocer, aplicar lo que consigna el Tratado de Paz, Amistad, Arbitraje de 1929. Hemos visto pronunciamientos de algunos rectores e intelectuales haitianos respecto al caso, pero también hemos visto un respaldo masivo. Ciertamente la postura del presidente Luis Abinader tiene un fuerte respaldo, y ese respaldo evidentemente que trasciende ese vocerío ultranacionalista. Pero bueno, si se persiste y se insiste en los haitianos en esto, ¿qué va a pasar y cuál va a ser la respuesta que nosotros tenemos? Parece que se nos ha agotado, y mientras tanto, de este lado también hay presiones respecto a nuestro segundo socio comercial, que es Haití, de parte de comerciantes pequeños, medianos y por supuesto de grandes productores, sobre todo del sector agrícola y avicultor. Nosotros, mientras tanto, pues seguimos aquí dando las gracias, como siempre, a Farmacias GBC, que mantiene su 20% de descuento. Eso es en todas sus sucursales, Farmacias GBC. Y, por supuesto, agradeciendo siempre a ustedes, pidiéndole que le den like a esta transmisión, que inviten a otras personas a que se suscriban. Y si usted no lo ha hecho, pues vamos a hacerlo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreira. Muy buen martes para todos, para todas.